Habiéndose estrenado Aquaman y el Reino Perdido, me pareció interesante hacer un repaso y despedida, ¿por qué no?, de este proyecto de universo compartido propuesto por Warner, que arranca en El Hombre de Acero del 2013. Originalmente, esto mama de dos éxitos diferentes que convergen en una propuesta para intentar copar el mercado que en ese momento estaba siendo totalmente explotado por Disney por medio de su franquicia estrella, el MCU, y por el otro, la trilogía de Batman de Nolan, que había demostrado que había un público más adulto con ganas de ver estas historias por ahí sin tanto chiste y sin tanta fórmula esquemática. Entonces, Zack Snyder, quien es apadrinado justamente por Nolan, da el puntapié inicial en el 2013 con Man of Steel, El Hombre de Acero, la introducción del Superman de Henry Cavill. En este caso, como estoy usando IMDb como referencia, le dan un 7,1, una película por encima del promedio. En lo personal, tengo sentimientos encontrados con esta película. Me parece que es una buena película, pero una mala adaptación. Siento que Snyder no logra dar con los elementos que hacen justamente a Superman un personaje icónico. De ahí tuvieron que pasar 3 largos años hasta que llegara la esperada secuela, Batman contra Superman. En este caso, se puede ver cómo arrancan las injerencias del estudio en el trabajo de Snyder y del proyecto del DCU en general, ¿no? Porque se estaba planteando seguir un poco los pasos de Marvel, como dije antes, presentando películas individuales de los personajes y que después converjan en algún tipo de evento. En este caso, y intentando hacerle frente al exitazo que iba a ser justamente Civil War de Marvel, que presentaba un enfrentamiento entre superhéroes, Warner decide apurar el encuentro entre Superman y Batman y convierte lo que en principio iba a ser una secuela de Man of Steel en un enfrentamiento bastante forzado y bastante incoherente por momentos de los dos personajes más icónicos de la casa y del género. E incluso utilizan a Wonder Woman como un personaje secundario también. Se hace una breve introducción de quiénes van a ser los futuros miembros de la Liga de la Justicia. Y como pecado más grande de esta película, más allá de lo de Marta, que todos estamos de acuerdo en que fue una payasada, fue utilizar al uno de los enemigos más icónicos, si no es el más icónico, que es Lex Luthor, es tal vez el protagonista de la historia más icónica del personaje, que es la muerte de Superman. Doomsday, quien logra matarlo en esa icónica pelea de mediados de los 90, acá relegado a escasos 15 minutos del final, que encima terminan con el fallecimiento de los dos. Entonces queda bastante rara la construcción de este universo, con Superman falleciendo al final de su segunda película, todavía sin estar del todo bien desarrollado y con muchas incongruencias como personaje. Encima de todo, la última escena de la película ya te dan indicios de que va a revivir, o sea que ni siquiera tiene peso esa muerte. Ese mismo año, la película le dan un 6,5. En lo personal, si bien la versión extendida levanta bastante cosas que en la versión que salió en cines quedan un poco colgadas, a mí no me gustó demasiado. Acá le dan un poquito por encima de la media. Y continuamos. Ese mismo año se estrena El Escuadrón Suicida, película que suponía un soplo de aire fresco, trayendo a varios villanos no presentados, curiosamente. O sea, el chiste del Escuadrón Suicida de los cómics era justamente que vos tenías esos personajes que eran secundarios en las historias de los héroes y que acá los veías por ahí con un reflector encima. En este caso son personajes que se nos introducen por primera vez, aludiendo a un supuesto pasado con algunos superhéroes, como es el caso de Batman y de Flash, quien hace su segunda aparición a modo de cameo. O sea, ya tenemos en 3 películas, Flash aparece en 2 cameos, medio raro. Y Batman aparece en 2 películas sin ser el protagonista también, raro. ¿Qué decir de esta película? A mí en lo personal no me gustó. O sea, siento que si bien en Legends, de los cómics, el Escuadrón Suicida se forma para pelear con unos monstruos, siento que no funciona acá. Los villanos son como una especie de reproducción de Rita Repulsa y los soldados esos grises, los patrulleros que mandaba a pelear contra los Rangers. No sé, suena extraño. Creo que la película hubiera funcionado mejor si era como daban a entender los trailers, por lo menos que era un enfrentamiento
entre el Escuadrón Suicida de Waller y el Joker, que de hecho se lo publicitó un montón. Y al final, en el corte que salió en cines, según se dice, hay un corte más grande, como pasó con Batman contra Superman, apareció muy poquito Leto. A esta película le dan un 5,9, estando un poquito por debajo del promedio. Después, al año siguiente llegó una muy buena película, Wonder Woman, donde se nos introduce de forma prolija y acertada el origen de este personaje, de su mitología y de su conexión con todo. En este caso, DC logra algo que Marvel no pudo hasta el día de hoy, y es introducir a una heroína que sea interesante, sea querible y que tenga bien balanzado el tema de su relación con el sexo opuesto y que defina bien las virtudes de su género. En esta película está todo bien hecho, la historia es bastante sencilla pero es entretenida, tiene escenarios interesantes, enemigos bien definidos, secundarios bastante bien esbozados, por los que uno al menos se preocupa, y deja todo picando para lo que sería el épico encuentro de todos estos personajes en la misma película. En este caso le dan un 7,4, bastante por encima del promedio, y la opinión coincido. Y en el 2017 también llega el que debió haber sido un evento muy importante en este universo, que era el encuentro de justamente Batman, Superman, la Mujer Maravilla, la introducción definitiva de Aquaman, de Flash, de Cyborg, y sin embargo por una serie de problemas externos que hubo con respecto a una tragedia personal del director, la incorporación de otro director, Joss Whedon, quien había estado trabajando en la franquicia de Avengers, dejan una especie de Frankenstein que, si bien no es inmirable, o sea, la película a la vez y es entretenida, tampoco es una cosa horripilante, no logra el estándar que se suponía tenía que ser un evento de esta magnitud. En IMDb le dan un 6, para mí también anda por un 6, pero por el peso de tener tantos personajes icónicos, porque básicamente estos son los legendarios superamigos que movieron a generaciones, y que te entreguen esto tan pobre y tan poco trabajado e incoherente en tonos por momentos, es decir, muy poquito. Al año siguiente llega Aquaman, otra película en solitario. Es extraño que la hayan estrenado después de Liga de la Justicia. La lógica hubiera sido, como hizo Marvel con la mayoría de los personajes, una película de cada uno y después recién el cruce. En este caso esto es posterior al cruce. Una película entretenida, divertida, fresca, con química. En la sintonía de Wonder Woman, a mí en lo personal me gustó más Wonder Woman, pero está muy bien Aquaman, y acá le dan un 6,8 por encima de la media. Al año siguiente llega Shazam, una película en lo personal me gustó muchísimo. Siento que es por ahí el calco más redondo que logra hacer este universo, por ahí al tono Marvel. En este caso Shazam funciona como funcionaría una película de Marvel, lo cual está bien, porque habiendo tenido tan mala repercusión o habiendo sido tan divisiva toda la primera etapa de Superman y Batman contra Superman, está bueno que intenten abarcar otro tipo de público o atraer a otro tipo de personas. De repente hay gente que se quiere perder un poco en el humor, que quiere un producto como el de Marvel, que es súper razonable. O sea, vos el cine lo ves como un entretenimiento, por ahí no querés una película tan densa, con tanto contenido, con una escala de colores tan opacos, tan depresiva. Vos querés ver algo divertido. Después de todo son personajes en mallas que se cagan a palos. O sea, a mí Shazam me parece una muy buena película. Acá le dan un 7, en lo personal le doy una valoración un poco más alta. La considero como una especie de Deadpool 1 para todo público. Y la verdad que para la secuela tenía expectativas muy altas. Pasó un año sin películas y justo antes de la pandemia se estrena Aves de Presa, la cual a la semana del estreno le cambian el nombre por Harley Quinn y las Aves de Presa, o Harley Quinn y la fabulosa emancipación de... Bueno, ustedes me entendieron. Ahí está escrito. Fue una película a la cual comercialmente no podemos juzgar porque justo cayó la pandemia y estaba destinada al fracaso, pero que en tono, al igual que Shazam, intenta proponer algo distinto. Es una especie de humor feminista que en lo personal no disfruto en lo absoluto, lo considero bastante misándrico. Es una película contra los hombres. El tema que, por más que vos pongas todos personajes femeninos, el grueso de consumidores de este género son hombres.
Entonces, la verdad que en lo personal no me funcionó. A mucha gente no le funcionó. Acá le dan un aprobado y ya. Sumergidos en plena pandemia, se estrena Wonder Woman 1984, una película de la que se esperaba mucho y no dio nada. Aburrida, infantil por momentos, con un planteo sumamente idiota. Aparte, ¿cuál era el sentido de contarnos una historia en ese margen de tiempo donde no pasaba absolutamente nada? ¿Por qué no avanzar con la historia de Diana desde el punto donde la habíamos dejado? O sea, nada en esta película tiene sentido, no aporta nada, es aburrida, es tonta, no merece una revisualización. Acá le dan un 5,4, mi puntaje personal sería mucho más bajo. El año siguiente llega algo que muchos fans estaban pidiendo y era justamente la versión de director de la película de Liga de la Justicia, que no se podía estrenar justamente, primero por la duración. O sea, Snyder, como nos demostró ahora en Rebel Moon, es bastante malo con el tema de los tiempos, no tiene capacidad de síntesis, que para mí es fundamental para un cineasta, pero bueno, cada quien lo juzgará. Y HBO Max terminó siendo el hogar, aprovechando justamente todos los problemas de la pandemia que paralizaron todas las producciones. Esto con muy poco trabajo extra y muy poca inversión extra, ya tenía un público fijo y la verdad que le fue muy bien. Es una película muy interesante, muy buena. Es una pena que no se haya estrenado en el momento y en el lugar debido. Y nos hace preguntar si este universo no hubiese tenido un destino diferente si hubiera salido en lugar, o una versión más corta, pero con este tono, en lugar de la del 2017. Seguimos ese mismo año con El Escuadrón Suicida, la incursión de James Gunn en el DCEU después de haber hecho la exitosa Guardianes de la Galaxia 1 y 2 para Marvel. Es una película que en lo personal a mí me gusta mucho. En general me gusta el tono de Gunn, me gusta lo que hace con los personajes. Noto la diferencia de calidad con respecto al Escuadrón Suicida de Asher, que no me gustó. Acá le dan un 7,2, por ahí ando por ahí, yo le daría un cachito más, capaz un 7,5. Está muy buena y aparte de estar buena, da pie a la única serie que tuvo el DCEU, que me parece increíble. O sea, yo soy sumamente fan de Peacemaker y no puedo esperar la hora de volver a ver este personaje. Y todo su cast y toda su historia es una serie que me parece fantástica, muy divertida y que revisualicé bastantes veces. Acá le dan un 8,3, yo le daría un poquito más, pero también es una buena nota. Seguimos ya con la última etapa de este universo. En el 2022 llega Black Adam, la cual padece de algunos problemas tras producción. Por un lado tenemos el cambio de manos, de las dirigencias de Warner, que las compras, las absorciones. También hay problemas internos por medio de La Roca, quien es una persona muy difícil con la cual trabajar. Recordarán esos contratos de Rápido y Furioso donde contaban la cantidad de golpes que daba cada uno. Una completa imbecilidad, salida solamente del imaginario de un subnormal. En este caso, parece no entender que Black Adam es un subproducto de Shazam, y él se opone totalmente a cualquier tipo de vínculo entre las dos películas, resultando en, por ahí, la pérdida del atractivo más grande que tenía este recon del DCU, justamente que era trabajar a ambos personajes por separado y después chocarlos. Bueno, acá brilla por su ausencia las conexiones con Shazam, que realmente hubieran levantado un poco esta película. Es entretenida, a mí dentro de todo me gustó, la he reseñado en este canal en su momento. Por momentos también evoca demasiado a películas del principio del 2000, falta un poco de esa sofisticación que se consiguió en el tiempo, es una película extremadamente básica y las actuaciones de La Roca siempre dan vergüenza ajena. Consecuentemente tuvimos al año siguiente a Shazam, La Furia de los Dioses, quien como dije antes no tiene ninguna conexión de ningún tipo con Black Adam. Esta película, a ver, ¿qué decir? Me parece que en tono funcionan, las actuaciones están bien, pero el gran pecado es justamente haber desarrollado una trama que se sacaron del culo en lugar de justamente remitirse a los cómics, teniendo aparte un desarrollo pendiente del encuentro del Dr. Sivana y de Mr. Mind, que eran dos villanos muy importantes del personaje que quedaron en la postcréditos de la 1. Y acá pelea contra tres diosas sin importancias en una trama super genérica y muy poquito interesante. De hecho, hace como un chiste donde retoma la postcrédito, en la postcrédito este y decís, ¿para qué? Digo, ¿por qué hiciste esto? O sea, claramente si vos hubieras ido por el camino que prometiste, a esta película le hubiese ido mucho mejor. Además de, por supuesto, toda la imbecilidad de La Roca que justamente trabajar en un encuentro de los dos personajes hubiera llevado a la gente al cine. En este caso le dan un 6. Es una película que zapa, por lo menos es entretenida.
Y en el tema del humor cumple tanto como la 1. Después vino una promesa muy grande este año. Ya entramos en las de este año. Esta fue el 2023. The Flash también el 2023. Una película muy anticipada que suponía el regreso de Michael Keaton como Batman. Fue una película que decepcionó a una gran parte de los espectadores porque prometía demasiado al punto que era imposible de cumplir. Encima, esta película se fue modificando por medio de la edición a lo largo de los años porque cada administración de Warner tenía un objetivo diferente para la película. Algunas planeaban relanzar la franquicia por medio de este cambio temporal. Otros querían hacer cambios retroactivos, como sacar a Superman y a Batman y poner versiones femeninas. La cuestión es que lo que tal vez podría haber sido un buen final del universo, la podrían haber aprovechado por ese lado, quedó en la nada misma. Es una película muy entretenida, a mí me gustó, pero está lejos de ser épica. Y en lo personal tiene un gran problema, que es la ausencia del Superman de Cable, que le hubiera sumado un montón. O sea, hubiera estado bueno ver a toda la liga, aunque sea en un par de paneles. Acá les dan un 6,7, estoy de acuerdo. Y después ya estamos llegando a Blue Beetle, una película que en principio iba a ser para HBO Max. Después se la decidió sacar a cines. No les fue muy bien, pero la verdad que como fue una película bastante barata, de última recuperó un poco más que lo que hubiera sacado en streaming, que como saben no vende publicidad ni nada, simplemente vive de lo que pagan los suscriptores pagan igual, así que de última acá hizo un poco más de plata en cines. Es una película muy tono Marvel también, al igual que Shazam, y el casting prometen va a continuar en el nuevo universo, o sea, esta película de repente podría ser canon. Y la última, y con la que cerramos todo esto, es Aquaman el Reino Perdido, secuela de la primera Aquaman, que la verdad no viene a aportar nada, no es interesante. Es un reciclaje de personajes y tramas de la primera. Acá le dan un 6. Para mí es una película que merece un puntaje muy inferior. Obviamente no se la concibió como el final de un universo, pero al ser el final de un universo, tal vez podrían haber agregado alguna escenita extra, haber hecho algo, algún tipo de reunión, no sé, darle algún tipo de mimo a los espectadores en lugar de que sea un cierre así de insulso que no suma ni resta. Así que bueno, esto fue un repaso general de todo el DCEU. El video quedó bastante más largo de lo normal, pero entiendan, son muchas películas y series para cubrir. En general fue una experiencia bastante irregular. El puntaje que le dieron a todas las películas siempre fue aprobado y poquito más, salvando honrosas excepciones. Creo que el mayor peso o el mayor problema que tuvo este universo fue justamente la decepción de los fanáticos, que veían posibilidad de cosas mucho mejores, adaptando historias que en el papel brillaron y que acá la verdad pasaron sin pena ni gloria. Así que bueno, habiendo repasado todo esto, lo único que nos queda por decir y esperar es que el año próximo, en el 2025, James Gunn aprenda de toda esta experiencia y en su nuevo universo, que arrancaría con Superman Legacy, lleve las franquicias tan queridas a un lugar mejor. Ahora, sin nada más que decir, me despido. Como siempre, me gustaría leer sus comentarios. Si están viendo este video, les pido un like. Y si lo estás viendo y no estás suscrito, suscríbete para más noticias de series, cómics, películas, manga, anime y videojuegos. Hasta la próxima.